Buenas tardes a todos. Hoy es el último día de estas, las segundas jornadas de biodiversidad y bueno, hoy nos toca con Rubén y con Arnoldo para cerrar este ciclo de 2023 que la verdad es que ha sido todo un éxito. A Rubén tuve el placer de conocerlo hace casi 25 años, conocimos un concurso juntos, alguna ruta de observación de aves en Teno y alguna cosita con los amigos del museo y siempre fue un placer y es una persona amante de la naturaleza. Él se define a sí mismo como un naturalista, palabra que a mí me enamora, y ornitólogo, y sobre todo también muy educador ambiental. Ha hecho muchísimos trabajos en revistas y ha trabajado también en el proyecto Macaronesia, del Museo de Naturales de Tenerife, y también es que ha sido fundador de la Asociación de Amigos del Museo, y que este año ha recibido el premio a la labor medioambiental Piedra de los Cochinos, otorgado por el Ayuntamiento de Los Silos, en reconocimiento al socio de honor de la Asociación de Amigos del Museo de Naturaleza y la Arqueología. Yo no me quedo mucho más tiempo y los dejo conmigo. Gracias. Gracias a todos. Perdonen que esté con el bozal, como dice aquel, pero es que he estado últimamente con todos y se me va a notar hoy en la conferencia. Y bueno, por prevenir, más vale prevenir que curar, por prevenir pues voy a utilizar esto, ¿no? ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, lo primero, comentar que esta charla tiene su antecedente en unas jornadas que hubo en Los Silos de jardinería sostenible, que yo creo que estuvieron bastante interesantes, para mí era algo novedoso en algún momento, porque era un enfoque de jardinería desde el punto de vista de la sostenibilidad, esto que está tan de moda hoy en día, que los políticos lo utilizan, y bueno, hay un montón de gente también lo utiliza, los técnicos. Pues en esas jornadas que tuvieron lugar en Los Silos, se me ofreció la posibilidad de una charla sobre la flora de Teno. Lo primero que dije yo, bueno, con 25 minutos, con formato de microcharla, una super charla me voy a poder dar. Entonces propuse como tema flora endémica del macizo de Teno, porque en 25 minutos hablar de la flora de Teno en general me parecía muy pretencioso. Sin embargo, hablar de la flora endémica, es decir, de las especies exclusivas de Teno, me parecía algo mucho más realista, ¿no? Y un poco fue el germen de esta charla que voy a ampliar un poquito y que espero que les guste, a pesar de que seguramente tiene una visión muy personal del tema, como es inevitable por otro lado, porque una charla siempre es una visión personal en las charlas. Pero bueno, espero que les guste y espero que... Bueno, el primer factor que hay que tener en cuenta, por mucho que ya lo sepamos y que sea algo sobradamente conocido, ¿no?, es que Teno no deja de ser una isla dentro de la propia isla, ¿no? Es decir, es de alguna manera una isla en sí misma dentro de la isla de Tenerife, ¿no? Y esto tiene una explicación tanto a nivel geológico como incluso a nivel geográfico, e incluso, si vamos más allá, a niveles hasta de etnografía, de costumbres, etcétera, porque la gente de Teno, entre otras cosas, por ejemplo, tiene una serie de costumbres, de palabras incluso, que son diferentes al resto de la isla, aunque nos parezca increíble, ¿no? Eso por poner un apunte, ¿no? Entonces, bueno, a nivel paisajístico, es bien sabido que es una combinación pues, de diferentes ambientes. Está, por ejemplo, el Monte del Agua, la laurisilva, una de las mejores zonas de laurisilva de todo Tenerife. Hay una zona de riscos y de barrancos bastante importantes, que es lo que le da al macizo de Teno un carácter bastante interesante. Y bueno, y para los botánicos, naturalistas, zoólogos, evidentemente es un paraíso, una auténtica maravilla, ¿no? Tenemos también, pues, bueno, aquí también hay otra imagen de riscos. Esta es la parte más bien de Roque Tarucho, Nazca, y esta es la zona del barranco de Ajoque, mirando hacia el norte, ¿no? Pero claro, no nos podemos olvidar tampoco de los paisajes humanizados, ¿no?, de esos pastizales, campos que fueron cultivos o que están a día de hoy utilizados como lugares de pasto, ¿no? De hecho, la vocación de Teno Alto, si han estado, seguro que todos alguna vez en Teno Alto, todos y todas, o la mayoría, Teno Alto tiene una vocación eminentemente pastoril, y eso tampoco se puede olvidar, y eso se refleja en la figura que tiene este espacio que es parque rural, ¿no?, que evidentemente es una figura adecuada para también el uso que tiene ese espacio, ¿no?, porque no se puede olvidar al ser humano dentro del entorno en el que vive, ¿no? Aquí tenemos en color marrón aproximadamente pues, lo que es el área protegida como parque rural. Lo que pasa es que efectos geográficos, también geológicos, geomorfológicos, se extiende un poquito más allá el macizo de Teno. Por ejemplo, hasta prácticamente el túnel de Garachico. Se puede decir que los materiales geológicos de Teno, que son antiguos, estamos hablando de materiales que se remontan a 4,5 millones, 6 millones y medio, casi 7, incluso hay edades por encima de los 7 millones de años en algunos puntos. Pero bueno, vamos a decir entre 4,5 millones, 6 millones y pico,
se mueve la máxima antigüedad del macizo de Teno, junto con Anaga, como saben, y Adeje serían las islas primigenias que formaron luego lo que es la actual Tenerife, ¿no? O sea que por eso está justificado lo de una isla dentro de otra isla, ¿no? Esa un poco introducción que he hecho ahí, ¿no? Bueno, el macizo de Teno, y todos los que están aquí, la gran mayoría seguro que lo conocen de haber estado ahí más de una vez, no deja de ser un mosaico vegetal, se puede definir de alguna manera, porque tenemos una diversidad de ambientes bastante interesante, desde lo que sería el piso basal sérico, el carbonal tabaibal, y las comunidades costeras halófilas de roca, que están justo debajo de lo que sería el carbonal tabaibal, con sus matices, ¿no? Porque dentro del carbonal tabaibal estaría el tabaibal dulce, el tabaibal de toldo, de forma fila, el carbonal puro como tal, que se ve aquí, sobre todo en segundo plano. Tenemos después una zona termófila que, aunque ha sido muy castigada, los bosques termófilos, como saben, prácticamente es el ecosistema peor conservado de Tenerife y yo creo que de Canarias, pero bueno, quedan restos todavía y de hecho hay unos avernales que son unas comunidades muy interesantes y que han definido incluso algunos botánicos, concretamente de Alemania, los han definido como una unidad propia a nivel fitosociológico, incluso hablando de avernales como comunidades reconocidas ya a nivel botánico, ¿no? Eso se publicó hace algunos años, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar el papel que tiene muy destacado la flora rupícola en este entorno y sobre todo en los grandes barrancos y los riscos que tiene el macizo de Teno, ¿no? Que es una de las cosas importantes que tiene el macizo de Teno, esos barrancos, esos riscos, esos roques, que es lo que dan valor tremendo a la flora de Teno, ¿no? Junto por supuesto con la laurisilva y el fayal brezal, que culminan, subiendo en altitud, culminan en los 1.100 metros, ¿no? Que es más o menos lo que sería el tope del macizo de Teno, en Baracán, entre otros sitios, que está a unos 1.000 metros, pues ese sería, digamos, el tope altitudinal del macizo de Teno, ¿no? Y hombre, tenemos una representación bastante interesante de lo que serían los pisos de vegetación zonales o altitudinales desde la costa hasta la cumbre, ¿no? Faltaría, claro, el pinar, que no está presente, por lo menos de manera extensa, no lo tenemos en Teno, y faltaría la alta montaña, la zona cacuminal de alta montaña de matorral de retamarco de Sar, que no está presente tampoco en el macizo de Teno, pero prácticamente todo lo demás lo tenemos, ¿no? Esto me parecía de justicia porque, claro, cuando hablamos de la flora, a veces nos olvidamos que detrás de la flora hay personas que describieron especies, personas que prospectaron determinados lugares, como en el caso de Teno. Entonces, bueno, hice una relación que no está completa, y me perdonan los que no están aquí en la lista, que evidentemente habrá personas que no estén, pero bueno, me tenía que ceñir sobre todo a los que han aportado, en mi opinión y bajo mi criterio personal, pero también basándome en la literatura científica y divulgativa, pues a todas aquellas personas que aportaron en algún momento a lo largo de sus vidas y que todavía, y que siguen aportando a día de hoy, pues una serie de contribuciones a la flora canaria de la vegetación y sobre todo de Teno, ¿no? Desde empezando por Philip Parker Webb y Sabino Berthelot, aquí tenemos a Philip Parker Webb, con la famosa historia natural de las Islas Canarias, que se remonta al siglo XIX, mediados del siglo XIX, fue un antes y un después, como es bien sabido por todos, en los estudios botánicos, naturalísticos, biológicos, zoológicos, a todos los niveles, de Canarias. O sea, es una enciclopedia que es un antes y un después, un referente, ¿no? Y por eso era importante y de justicia poner aquí a Philip Parker Webb. Después vinieron una serie de personajes, ya en el siglo XX, entre otros Oscar Burcher, por ejemplo, a principios del siglo XX, que también contribuyó, por ejemplo, a la flora de Teno, describiendo concretamente el Lotus mascaensis, por ejemplo. Esa fue una especie descrita por Oscar Burcher, ¿no? Por supuesto, en la obra de Sabino Berthelot y de Philip Parker Webb también se describen algunas especies que tienen que ver con Teno, ¿no? Por supuesto. Luego vinieron Luis Ceballos y Francisco Ortuño, ingenieros de Montes, que publicaron la famosa obra Vegetación y flora forestal de las Canarias Occidentales, que fue como también un antes y un después, ¿no? Un referente, ¿no? Y hombre, también dentro de esa labor que realizaron, pues describieron algunas especies, concretamente de Teno no llegaron a describir ninguna, por lo menos que yo sepa. Igual corríjanme que hay autoridades aquí botánicas que saben más que yo, pero que yo sepa, en el rastreo bibliográfico por lo menos que he hecho, de Teno concretamente creo que no describió ninguna, pero sí describieron de la gomera, del hierro, por ejemplo, especies nuevas, como la Gonocarpus umbriosus, que fue una de las aportaciones importantes que hicieron a la botánica canaria, ¿no? Luego vino una etapa importantísima, la botánica canaria, estamos hablando ya a partir de mediados del siglo XX, los años 50, 60 en adelante, es Venteni, ¿no? Aquí lo tenemos en la parte superior derecha. El Venteni, bajo mi punto de vista, y creo que estarán de acuerdo probablemente todos o casi todas las personas que están aquí hoy, supone un antes y un después también en la botánica canaria, y en concreto en la de Teno también,
porque el número de especies que describió de flora canaria, yo no sé si, sinceramente, no sé si lo ha igualado alguien a día de hoy. Y Arnoldo, que está por ahí, Pedro Luis también, me podrán corregir, y otras autoridades, pero yo creo, si igual no me equivoco, creo que no lo ha igualado nadie. El número de especies que, aunque tú creo que te estás acercando bastante ya, pero bueno, de momento creo que nadie lo ha igualado. Y bueno, y el referente, en el caso de centenios de Tenerife, por ejemplo, Tesium silotocladum, o Cunqueriella silotoclada. Fue una de las aportaciones muy importantes que luego la veremos, de las aportaciones concretas que hizo Centennium sobre la flora de Tenerife, pero tuvo algunas más. Luego vino David Brandwell, sobre los años 70, exploró sobre todo la punta de Teno, de hecho publicó un trabajo sobre la vegetación de la punta de Teno en concreto, en el año 71, creo recordar que fue, en Cuadernos de Botánica Canaria, y ese trabajo fue uno de los pioneros, por lo menos desde mi punto de vista de lo que yo he podido consultar, me parece que es de los trabajos pioneros que marcan también una época de los estudios en el caso concreto del macizo de Teno, ¿no? Por supuesto, el profesor Wilfredo Pérez La Torre, que lo tenemos hoy aquí, un honor tenerlo entre el público, no deja de ser evidentemente una gran autoridad botánica, lo ha sido siempre, y desde luego el precursor de los estudios biológicos aquí en la Universidad de La Laguna, ¿no? Una de las personas destacadas de los inicios de biología, de los estudios de biología y de botánica de la Universidad de La Laguna, y por supuesto también dentro de sus exploraciones y de sus excursiones visitó el macizo de Teno, ¿no? No hay que olvidarse de los alemanes, como Volker Vogelreiter, ya fallecido, el profesor Schoenfelder, también fallecido hace poco, el doctor Walter Belto, ya sigue vivo, y algunas otras autoridades, he querido poner algunos, por lo menos de los que yo conozco y de los que sé, que han aportado por lo menos su granito de arena y su conocimiento a la flora de Teno. A mí, el profesor Schoenfelder concretamente tiene el valor de haber publicado una de las mejores guías, si no probablemente la mejor que hay, de campo a día de hoy, como guía para utilizarlo en el campo de flora canaria, ¿no? Y por cierto, la mujer murió hace poco, porque él había muerto, no sé si hace ya unos 2 o 3 años, y hace poco me enteré, hace unos pocos meses, que se murió la mujer de Peter Schoenfelder, que para mí es un grato recuerdo, porque tengo recuerdos de excursiones con ellos en el macizo de Teno, en Nava, en diferentes lugares de la isla. El doctor Pedro Luis Pérez de Paz, aquí presente, aquí tenemos una foto de él, que para mí supuso un artículo muy interesante, para mí pionero en su momento, ¿no? Que fue el artículo que salió en la revista Vida Silvestre de Licón en el año 85 aproximadamente, que hablaba de la flora de Teno. Hablaba de la flora de Teno y presentaba la zona de Teno como un jardín de plantas endémicas, ¿no? A mí particularmente me pareció un referente en su época, y un artículo que lo tenía como un artículo de mucho interés para conocer la flora de una zona como era Teno, que para mí era bastante ignota todavía, ¿no? En los años 80, ¿no? Y por supuesto el doctor Arnoldo Santos Guerra, que también lo tenemos aquí. Entre sus aportaciones están el haber publicado algunas plantas de Teno, entre ellas, bueno, concretamente, si no recuerdo mal, Arnoldo, participaste en la descripción o el descubrimiento del micromerio de Ciflora, ¿no? Con Luis Acevedo y con Alfredo Reyes, y luego otra cosa que también veremos luego, la forma lútea de la forma tropopúrea, que también fue una de las aportaciones botánicas que hiciste en la revista botánica macaronésica, ¿no? Y bueno, vienen algunas personas luego que me parece también digno y de importancia tenerlas en cuenta, ¿no? Entre ellas Efraín Hernández Llanos, un gran amigo, muy recordado, no era biólogo, pero era un naturalista, y sinceramente para mí los naturalistas más completos que yo por lo menos he conocido, ¿no? Completos en el sentido que lo mismo ha trabajado con flora que con fauna, sabía de geología, era una auténtica autoridad en todo lo que manejaba, en todo lo que trabajaba, era una auténtica autoridad, y él contribuyó también a la flora de Teno. Concretamente descubrió por primera vez las poblaciones que había en Teno de Tirine pálida, antes de que fueran después descritas por Marcelino del Arco como subespecie silensis, en el caso concreto de las de Teno, y también encontró nuestro pedo moribaniformes, uno de los pueblos nuestros canarios, el único de Tenerife, lo encontró él por primera vez en el macizo de Teno, o sea, hizo unas aportaciones concretas a la flora del macizo de Teno, entre otras cosas, ¿no? Ricardo Mesa Coello, que por cierto me dijo que venía hoy, pero creo que no está, seguramente no habrá podido al final. Ricardo Mesa Coello también es otro de los botánicos que ha prospectado mucho el macizo de Teno, lo conoce como de cabo a rabo. Bueno, creo que hay pocos botánicos que conocen el macizo de Teno a pie de terreno, como Ricardo Mesa, y además ha realizado seguimientos de flora amenazada en el Parque Rural y otras zonas de Canarias también. El doctor Marcelino del Arco, que entre otras cosas revisó el Negotelina, lo que sería el Negotelina en Canarias y en Macaronesia también, y
precisamente describió la subespecie silensis de Perine pálida, que es endémica del macizo de Teno. Luego vino también Vicente Lucía Sauquillo. La tesis doctoral de Vicente está basada en la flora y vegetación del municipio de Los Silos, que además es uno de los municipios importantes que cubre el macizo de Teno, porque coge una parte importante, entre ellos el Monte del Agua, bueno, la mayor parte del Monte del Agua, y ese trabajo me parece un trabajo muy importante. Tengo entendido que no lo iba a publicar nunca, por lo menos completo no, pero sí publicó algunos trabajos y algunas aportaciones a nivel divulgativo y científico, ¿no? El doctor Adrián Herrera, del Jardín Botánico y de Clavijo de Gran Canaria, que sobre todo ha aportado la sibiritis, bueno, principalmente, pero también describió recientemente una vicia de Teno, que luego la veremos, un poco discutida a nivel científico, pero bueno, ahí está, ¿no? Aurelia Acevedo, de gratísimo recuerdo, que desgraciadamente murió en un fatídico accidente, como sabrán prácticamente todos los que están aquí, en la caldera Paguriente. Fue terrible, o sea, bueno, mejor casi no hablar del tema, porque la verdad que cuando nos enteramos de lo que había ocurrido, pues nos teníamos abajo todos los que lo conocíamos, ¿no? Y bueno, hizo sus aportaciones a la flora de Teno, entre otros el descubrimiento de Micromeria densiflora junto con Arnoldo y Alfredo Reyes, y después también aportó, por ejemplo, Euphorbia burdeana, que era mal conocida el macizo de Teno, no se tenía muy claro hasta qué punto estaba o no estaba, dónde estaba, y él fue una de las personas que puso un poco de orden ahí y dijo realmente dónde estaban las poblaciones de Euphorbia burdeana, ¿no? Y más recientemente luego había otras personas como Octavio Arango, que no es botánico profesional, pero bueno, se ha dedicado sobre todo al género Aeonium, a trabajar un poco el género Aeonium, y ha descrito híbridos nuevos para la ciencia, y también ha descrito una brenovia nueva, bueno, o Aeonium, que es el Aeonium millennium, o el millennium, que luego lo veremos, y es una de las especies recientes que se han descrito para Teno, ¿no? Y por supuesto hay que nombrar a Jaime Martín Carvajal, que lo tenemos en el público hoy, porque sin escaladores y sin gente que curre la parte vertical, no hay estudios que hacer en los riscos, eso es evidente. O sea, hay que tener escaladores y gente que a veces se juega donde está la vida, porque es la realidad, y se meten en los riscos donde no se mete todo el mundo, y gracias a gente como Javi, pues sabemos ciertas cosas que de otra manera no las podríamos saber, ¿no? Aparte que ha hecho seguimientos de flora amenazada junto con otras personas también. Y por destacar algunas mujeres, y siento que no hay unas mujeres que debería haber más realmente, pero la realidad es que con Teno no hay muchas mujeres que hayan aportado cosas concretas sobre la flora de Teno, pero sí está, por ejemplo, entre otros, María Leticia Rodríguez Navarro y Otemiro Rivero, de la nueva jornada de biólogas y botánicas de la Universidad de La Laguna, y que han aportado, por ejemplo, seguimientos de flora amenazada para el gobierno de Canarias, y de hecho algunos de los últimos que se han hecho de flora de Teno, los han hecho sobre todo de Tenerife, y María Leticia Rodríguez Navarro también ha trabajado, por ejemplo, algunas especies exóticas invasoras, por ejemplo, Ailanthus altísimo, a nivel de Tenerife, y también trabajó Cortadelia Soloano, ¿no? Y han publicado varios trabajos sobre esas especies, ¿no? Bueno, no dejan de ser referentes, y que me perdonen antes que nada, me perdonen las personas que no he nombrado, pero bueno, he tenido que ceñirme por lo menos a las que yo consideraba imprescindibles, ¿no? Bueno, a mí me parece muy interesante una cosa cuando se habla de la flora, es el tema de la ilustración científica. La ilustración científica como vehículo también que sirve para conectar la ciencia con el arte, ¿no? Porque claro, la ilustración científica no deja de ser una muestra de arte, al fin y al cabo, ¿no? Perdón. No deja de ser una muestra de arte y bueno, aquí vemos una lámina. La reproducción no es perfecta porque la intenté hacer de varias maneras y no me quedó, pero bueno, por lo menos se ve lo que es la lámina magnífica de Sventenius de Tessium Silotocladum. Ironía del destino, él la describió como Tessium Silotocladum, luego pasó al género Kunkeliella, que lo hizo lo que el gran botánico William Stern, y posteriormente, ahora en tiempo reciente, ha vuelto otra vez el nuevo Tessium como una sección Kunkeliella. Entonces ya no sería Kunkeliella Silotocladum, sino Tessium Silotocladum como una sección dentro de... Pero bueno, no deja de ser, desde luego, una gran aportación en este caso de Sventenius, quizás la más importante de la flora de Teno, junto con otras que tuvo también, pero esta me parece destacadísima porque además es una especie que prácticamente se considera extinguida en estado silvestre, ¿no? O por lo menos no se ha visto en los últimos más de 20 o 30 años, creo que desde los años 83 aproximadamente no se ha vuelto a encontrar, creo recordar, ¿no? Y a la derecha tenemos un magnífico ejemplo de endemismo del macizo de Teno, Limonio Spectabile. Esta lámina salió en un libro, bueno, en una revista, el Curtis Botanical Magazine, que era una revista de referencia, bueno, lo sigue siendo, pero en su época era una revista de mucha referencia, en la cual salían muchos artículos con ilustraciones, iconografías
de flora, ¿no? Entre ellas de flora canaria. Y hay bastantes especies de flora canaria ilustradas en el Curtis Botanical Magazine, hasta el punto que el Jardín Canario de Viera y Clavijo, el Jardín Botánico de Viera y Clavijo, publicó un librito magnífico con todas las láminas que se conocían hasta ese momento, publicadas hasta los años 2000 y algo, publicadas en el Curtis Botanical Magazine. Y esta sale en ese libro, precisamente, tiene un espectáculo, una magnífica lámina en color, como se ve ahí, a mí me parece de gran calidad y que refleja perfectamente las características de la planta en cuestión, ¿no? Y aquí he querido poner dos ilustraciones, no está muy bien la reproducción porque lo intenté varias veces y no me terminaba de salir del todo bien, pero bueno, lo importante es que se vea por lo menos lo que ilustran, ¿no? Dos especies de las últimas que se han publicado endémicas del macizo de Teno. A la izquierda, la Vicia tenoi, publicada por A.B. Marrero, en la revista Botánica Macaronésica, y a la derecha, Grenonia Millennium o Aeonium Millennium, según como el criterio taxonómico, digamos, que elijamos, ¿no? Porque puede haber diferencias al respecto. No sé, Arnoldo, si tú sigues manteniendo todavía lo de que probablemente hay que considerarlos como géneros diferentes, pero sé que hay discusión al respecto y todo el mundo está de acuerdo que las Grenodias son Aeonium, o sea, por lo menos eso es lo que he oído y sé que no hay acuerdo, pero bueno, el biota a día de hoy lo han integrado como dentro de Aeonium siguiendo los criterios de, sobre todo, estudios genéticos, ¿no? Pero bueno, yo sé que es discutible el tema, ¿no? Y de hecho el propio Arango, en la descripción, retoma el mismo Grenonia, desde su criterio por lo menos, y él lo defiende con argumentos basados en cuestiones morfológicas, defiende que deben ser Grenonia y no Aeonium. Pero bueno, yo simplemente lo dejo caer como que está ahí esa discusión. Y estas son prácticamente las últimas aportaciones, por lo menos que yo sepa, a la flora endémica de Teno, ¿no? En este momento. Hay alguna más que creo que está por ahí todavía sin comunicarse, ¿no? Pero estas son las últimas. Bueno, esto es una pequeña aproximación que quería hacer, muy personal también quizás, pero bueno, porque cuando hablamos de distribución de la flora endémica de Teno, sí se ven ciertos patrones, aunque sean unos patrones cualitativos, vamos a decir aproximaciones, pero sí se ven ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, hay especies de amplia distribución dentro del macizo de Teno, y estamos hablando de especies endémicas. La margosa, Viarella virata, siendo endémica de Teno, tiene un patrón de distribución muy amplio, ¿no? Porque prácticamente coge desde el lado norte, noroeste del macizo de Teno, es decir, prácticamente desde los riscos de Barachico, hasta la zona de Masca, Santiago del Teide, o sea, prácticamente abarca una amplia franja de lo que sería el macizo de Teno de lado a lado, ¿no? Por eso entraría dentro de un patrón de distribución amplio, ¿no? Luego tenemos en el lado contrario ya especies que están en sectores concretos del macizo. Por ejemplo, Limonium frutescens, Limonium fruticans, esto cambió el nombre hace un tiempo, ¿no? La propuesta de Erben, antes era Limonium fruticans, ahora es Limonium frutescens, pero bueno, es la misma especie. Pues esta, por ejemplo, está solamente en el lado norte-noroeste y en una zona bastante restringida del macizo de Teno. Sería un ejemplo de endemismo de Teno, pero relegado geográficamente a un área concreta, en este caso al lado norte-noroeste, ¿no? Después tenemos otras en el lado contrario, en el lado suroeste del macizo. La chajorra de Masca, Sideritis mascaensis, que la delegó a especie recientemente a A.B. Marrero, pues esta sería en un patrón de distribución completamente diferente, ¿no? Porque está en un lado ya suroeste del macizo, con un clima distinto, unas condiciones diferentes, y la verdad que se notan esas diferencias, por lo menos yo pienso, analizando un poco a nivel cualitativo esto, creo que sí se notan esas diferencias. Y luego he querido incluir también los endemismos altamente localizados, es decir, aquellos que están en apenas, estamos hablando de endemismos que a lo mejor están en 2 o 3 kilómetros cuadrados, y no más, en Tenerife, en Tenerife no, en el mundo, claro, endemismos exclusivos de Teno. Uno de ellos sería Micromelia densiflora, que como bien sabe Arnoldo, están prácticamente en unos riscos entre el barranco de Ajoque y la baranda Burramé, por ahí, en unos muy pocos kilómetros cuadrados. Es un ejemplo de endemismo muy localizado, altamente localizado. Bueno, empezamos el repaso sucinto, y más bien breve, porque no da tiempo, claro, de profundizar demasiado, en los endemismos de Teno, ¿no? Empezamos por la margosa, Viarella virata. Una cosa interesante, que claro, lo saben probablemente no todos, pero bastantes de los que están aquí, el género Viarella se le dedicó al gran ilustrado canario Viera y Clavijo. Y esas cosas yo creo que son interesantes saberlas, bueno, que hay gente que lo sabe, por supuesto, pero a veces hay gente que no sabe de dónde vienen estos nombres, ¿no? Y hombre, a mí me pareció de justicia, sinceramente, que se le dedicara al género Viarella a un ilustrado y a alguien que aportó tanto a la historia natural en su época, como fue Viera y Clavijo, que hizo el Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias, fue uno de los grandes ilustrados canarios, bueno, porque hay un género
que se le reconozca esa aportación me parece muy bien, ¿no? Y encima una especie como esta, que tiene una cosa única entre los endemismos de Teno. No solo es endémica de Teno, sino el género es endémico de Teno. Es decir, yo creo que no hay, si no me equivoco, creo que no hay ningún otro género que sea endémico del macizo de Teno. Este es un caso único en ese sentido, ¿no? Como comentaba, la distribución es muy amplia, coge prácticamente desde los riscos que están por encima del túnel de Garachico, y hay poblaciones ya, empiezan a aparecer ahí, desde ahí prácticamente hacia Masca, Santiago del Teide, y cubre una parte importante de lo que sería el macizo de Teno. Es más, llega a haber hasta algún risco con el nombre vernáculo de la planta, es decir, hay un andén que se llama Andén de la Margosa, que está por Teno, de Teno Alto, mirando hacia el Barranco Taburco, pues hay un sitio concreto que la gente le llama Andén de la Margosa. Y tú vas al Andén de la Margosa y está lleno de amargosa. Y dices, hombre, aquí está claro por qué se le puso este nombre, ¿no? Y sobre todo los cabreros, la gente de Teno Alto, cuando le preguntas, reconocen el Andén de la Margosa perfectamente, ¿no? Como un lugar clave dentro del macizo de Teno, ¿no? El Aenis aborti, más de uno se extrañará a lo mejor de que yo lo ponga aquí como endémico de Teno, pero es que realmente, si vemos la distribución original, no la que hay actualmente hoy en día en Tenerife, incluso fuera de Tenerife, está introducida hasta en California, por ejemplo, y en otros lugares del mundo, sino la distribución original de la especie, si vemos que se tiene que considerar de alguna manera un endemismo de Teno, porque la distribución principal al menos la tiene entre Garachico, hacia Masca, Santiago del Teide, es decir, dentro de lo que es el macizo de Teno. Puede haber algunas pequeñas poblaciones naturales fuera estrictamente de lo que es el macizo de Teno, pero básicamente es una especie restringida al macizo de Teno. Hay citas en Nico de los Vinos, por ejemplo, algunas citas que yo considero, por lo menos en mayor parte, son plantadas. Entre la laguna y Tacoronte nos dimos cuenta de dónde estaba el origen de unas poblaciones que había ahí que nos tenían intrigados, y dimos con el origen, y era que la gente las había plantado en lomo colorado en Tacoronte, y en otras casas de la zona, se había plantado y se había silvestrado desde las plantaciones originales de los jardines en los tejados de las casas. Bueno, de hecho, con Leticia Rodríguez Navarro luego nos animamos y hicimos una pequeña nota sobre eso porque me pareció interesante dar a conocer, digamos, justificar por qué estaba esa especie en Tacoronte y en la laguna y dar un poco el origen de esas poblaciones, ¿no? Pero realmente la distribución natural está en el macizo de Teno, o por lo menos eso es, igual me equivoco en lo que estoy diciendo, pero lo que yo creo al respecto, ¿no? La tabella mejorera, que no es majorera, como dicen algunos, porque es un nombre que se lleva arrastrando mal. En algunos libros se dice tabella mejorera, no es majorera, es mejorera. De hecho, cuando le preguntas a los cabreros de Teno, a la tabella esta le llaman mejorera o tabella roja, pero muchos de ellos, por ejemplo, en Teno Alto le dan el nombre de mejorera. Es decir, que eso de los libros que algunos venimos arrastrando el error de tabella mejorera, cuando realmente no es una especie que está en Fuerteventura, sino en Tenerife, o sea, que no tiene sentido lo de majorera. Pues, como nombraba antes, Arnoldo Santos, hace ya unos años, creo que fue en los 80, describe y aclara un enigma, bueno, una confusión que había con unas tabaibas con flores amarillas, que se veían por el Fraile, por Teno Alto y otra serie de lugares, y que se pensaba que era euforbia burgueana. Pues no era euforbia burgueana, era una forma de flor amarilla, forma lútea, de la euforbia tropurpurea. Por eso lo puse aquí, aunque no sea una especie endémica de Teno, la forma lútea, sí está por lo menos en gran medida, o si no exclusivamente, por lo menos en su mayoría, las poblaciones están en Teno. Por ejemplo, Teno Alto, Carrizal, Cruz de Gilda, en una serie de enclaves del macizo de Teno, quizás en una proporción pequeña en relación a lo que sería la forma normal, la flor roja de la propurpurea, pero no deja de estar presente y no deja de ser una planta también que tiene su interés, ¿no? Aquí tenemos la siempreviva de Masca, Limón Imperesi, que es la que tenemos en Roque Tarucho, ese roque imponente que cuando llegamos a Masca lo vemos encima prácticamente, ¿no? El famoso Roque Tarucho, y en los alrededores del Roque Tarucho, un poco hacia la degollada de Cherfe, también se extienden las poblaciones. Son poblaciones que no están tan mal, bueno, no es que sea una planta, no estamos hablando de una planta superabundante, pero tampoco es tan rara dentro de su ámbito de distribución, es relativamente frecuente, y de hecho hay poblaciones más o menos importantes en el propio Roque y en los alrededores, ¿no? La mayoría son un poco accesibles, pero por suerte hay algunas que sí se puede llegar, en algunos andenes que más o menos son practicables, con un poco de cuidado se pueden meter por ahí, y se pueden apreciar estas plantas en su floración, como aquí en primavera, en los meses, por ejemplo, de abril, principalmente abril o finales de marzo. Aquí al lado vemos una planta que no siendo endémica de Teno, es muy típica de Teno, ¿no? Aeonium sedifolium, que la tenemos en La Palma, Tenerife y La Gomera. Sería un endemismo canario, pero en Teno concretamente es bastante común, y de hecho en Tenerife, que yo sepa, y si no que me corrijan las autoridades botánicas aquí presentes, pero que yo sepa, creo que solamente está en Teno.
en Tenerife, estamos hablando de Tenerife, luego estaría por supuesto en La Palma y en La Gomera también, ¿no? Aquí tenemos una de las aportaciones que antes nombraba, interesantes, que hizo el botánico alemán Oskar Burcher. Bueno, era médico y creo que botánico de alguna manera, bueno, digamos aficionado, pero casi profesional al fin y al cabo, porque publicó una obra de gran importancia, que fue la ecología, un libro sobre la ecología y la biología de las plantas canarias, ¿no? En 1929, pero que fue un referente, como un antes y un después también de la botánica canaria, ¿no? Un referente importante de la literatura botánica. Pues una de las aportaciones muy interesantes precisamente de Oskar Burcher es esta, ¿no? Quizás más conocido por el carbón de Jandía, ¿no? Por el carbón de Jandía, el Fobius indiensis fue otra de las grandes aportaciones, quizás la más importante o la más destacada de las plantas que describió Burcher, ¿no? Pero el Lotus mascaensis, como su propio nombre indica, pues está básicamente en el entorno de Masca, ¿no? El Valle de Masca, los alrededores, se extiende también un poco hacia Santiago del Teide, y me han dicho también hay algunas poblaciones más en dirección hacia la parte noroeste del macizo. Hay encontrado algunas poblaciones, pero ya minoritarias, ¿no? Pero su locus clásico, su localidad clásica típica sería la zona de Masca, ¿no? Y es un lotus bastante característico, ¿no? Porque tiene las hojas las tiene bastante lineares, alargadas, con ese color ceríceo, grisáceo, ¿no? Y es bastante característico de la vegetación de Teno, ¿no? De la flora de Teno, aunque no parece demasiado abundante, por lo menos a mí la impresión que me da en los sitios en que he transitado por ahí, no, la he visto en poca abundancia, ¿no? En líneas generales. Esta es una de las especies también importantes, características del macizo de Teno, la chajorra de Masca, Siberitis mascaensis. Recientemente, hace unos años, creo que fue en 2013, Álvaro Marrero, del Jardín Botánico Canario de Clavijo, revisó el complejo de Siberitis brevicauli, que es una de las especies que están en Teno, y aportó el cambio taxonómico de esta, que creo que era una subespecie, si no me equivoco, antes de otra Siberitis, la elevó a especie, poniéndola como Siberitis mascaensis. Y lo curioso de esta planta es que, aunque es verdad que las poblaciones principales, o por lo menos en su mayoría, están en la zona de Masca, Santiago del Teide, entre Masca y Santiago del Teide principalmente, pero sin embargo hemos encontrado una población aislada, completamente aislada, que está cerca de Teno Alto, pero claro, está en una zona de Teno Alto que está orientada ya al suroeste, donde cambia el clima completamente. Esta foto, de hecho, no está hecha en las poblaciones de Masca, está hecha en esa población nueva que está sin publicar todavía, que la referendamos porque le mandamos un material precisamente a Álvaro Marrero y nos confirmó que la identificación era correcta, que era Siberitis mascaensis. Y hombre, es una aportación que está ahí, que habrá que publicar en algún momento, ¿no? Con los botánicos apropiados, en este caso, pues seguramente con Álvaro Marrero, ¿no? Aquí tenemos otra de las especies las especies importantes de Teno que publicó Venteni, ¿no? Pelinio sirioides, la subespecie típica, sirioides, que es endémica del macizo de Teno, pero luego está la osirioides, subespecie cerícea, que está en los barrancos y riscos del suroeste de Tenerife. Es decir, entre Adeje, Villadisora, bueno, llega incluso hasta la zona de Arico y Fasnia también puede llegar, ¿no? Pero bueno, la subespecie típica sería la osirioides, es endémica del macizo de Teno y fue una de las aportaciones botánicas de las especies que aportó Venteni en una de sus obras, ¿no? Que entre sus obras está la famosa, que seguro que la conocen, bueno, los botánicos evidentemente de su obra, pero seguramente otros también la conocerán, el Aditamentum ad floram canariense, ¿no? Que eso es como un antes y un después. Pues les contaré una anécdota muy puntual, que de vez en cuando me gusta contar anécdotas en las charlas, ¿no? Una anécdota muy puntual fue que vino a caer en mis manos hace poco un ejemplar original, una persona me lo ofreció, y yo pensé que estaba vacilando, sinceramente, pero estaba hablando de un ejemplar, sí, un ejemplar original, yo pensé que era una fotocopia, pues no, un ejemplar original que fue expurgado, quitado de una biblioteca de una persona que se ve que no se quería quitar de encima esa bibliografía, y cuando me dijeron que me lo iban a regalar, digo, no lo puedo creer, pues me cayó en mis manos aquel Aditamentum de Venteni. Bueno, ese día ya para mí, como que dice, ni comí ni bebí, la comida fue el ejemplar de Venteni, tenerlo en las manos y poderlo tener en mi biblioteca, por eso para mí, claro, el que no es bibliófilo a lo mejor eso no lo entiende, pero los que somos amigos de bibliotecas y de libros, y nos gusta tener nuestros libros de botánica y demás, para eso para mí fue el regalo del año, ¿no? O sea, tener el Aditamentum de Venteni en las manos, bueno, y tenerlo en mi casa, pues fue sinceramente un gran regalo, ¿no? Aquí tenemos otra de las especies de Ventenio. Como verán, el Ventenio está presente en Teno en particular, pero en general en Canarias está presente con frecuencia, ¿no? La Simpreida de Gerge
En un principio se citó como Belgue con L, pero resulta que es un error, porque el topónimo verdadero, el que conocen nada más los cabreros y la gente de Teno, no es Belgue con L, sino Belgue con R. Pero bueno, esa pequeña corrección, que fue debido probablemente a que cuando lo pronunciaron o cuando lo transcribieron, se equivocaron y pusieron una L cuando había que poner una R. Pero bueno, un pequeño error de transcripción del nombre, ¿no? Esta siempre viva está en riscos y andenes de unos pocos sitios que miran básicamente hacia el mar, a diferentes altitudes, en lugares como por ejemplo Barranco Seco, que esta foto, por cierto, este ejemplar, según todos los indicios y los comentarios actuales, no estaría presente a día de hoy este ejemplar porque no sé qué pasó con este ejemplar, pero ya no está, ya desapareció, ¿no? Era el ejemplar que todo el mundo le sacaba fotos, el ejemplar que todo el mundo tenía de referencia para, vamos a sacarle fotos al Limón Espectáculo, pues tenía el ejemplar ahí, pero desgraciadamente ya no lo tenemos. Pero bueno, sigue habiendo otros ejemplares en riscos y en laderas orientadas al mar, en lugares de difícil acceso, que Javi Martín Carvajal, que tenemos aquí, hablando con él, precisamente ha accedido a algunas de esas poblaciones, a la mayoría de ellas, y la verdad que es difícil o muy complicado llegar a ellas a no ser con técnicas de escalada, ¿no? Porque, claro, están en andenes y lugares que no son practicables, ¿no? Las poblaciones probablemente anden por debajo de los 200 ejemplares, aunque esto puede ser algo variable en función de los años también. Parece ser que este año ha sido un buen año, según me comentaba Javi, pero hay años que no son tan buenos, o sea que es una planta que puede depender de las precipitaciones y de las condiciones locales, ¿no? Este es uno de los endemismos de Teno más fáciles de ver. Claro, cualquiera que coja el coche saliendo de Buenavista, dirección a Teno Bajo, se lo va a encontrar de narices en la carretera. Bueno, que la carretera creo que ahora lleva un tiempo ya que está cerrada o controlado el acceso y tal, pero bueno, aún así se podrá entrar de una manera u otra, ¿no? O si no con el microbús que creo que han puesto para entrar dentro de Teno Bajo. Pues este lo ven es que lo tienes al lado de la carretera, o sea, tú sales de la carretera de Buenavista a Teno Bajo y es que lo ves en los bordes de la carretera. O sea, probablemente uno de los endemismos más fáciles de ver, de los que son exclusivos de Teno, de los más fáciles de ver. El botánico Alfonso Susana, hace ya unos años, propuso en un trabajo que sacó, propuso elevar a especie lo que antes era una mera subespecie de Quebrolophus canariensis, o incluso una variedad, llegó a ser, ¿no? La variedad subespinata, ¿no? Y lo propuso, bueno, y a día de hoy se ha aceptado, por lo menos por la mayoría de la comunidad científica, y así figura en el biota, ¿no? Pues este endemismo, digo, es bastante común, ¿no? Porque en la zona donde aparece, por ejemplo, entre los alrededores del Fraile, tirando hacia Teno Bajo, es bastante frecuente verlo, y es una de las especies, yo diría, emblemáticas también del macizo de Teno, que son fáciles de ver, ¿no? Esta, por el contrario, siendo muy emblemática también el macizo de Teno, está hiperlocalizada. Como sabrán las personas más ligadas a la botánica canaria, está prácticamente cuando llegas al túnel del Fraile, hay un risco, que prácticamente es un dique que hay ahí, un dique y los alrededores del propio dique, y la población la tienes confinada, en un espacio relativamente limitado. Es verdad que sube más arriba de lo que nos imaginamos, porque yo pensaba que esta planta la teníamos prácticamente pegada a la carretera y que no subía mucho en altitud, pero luego me confirmaron que sí, que algunas poblaciones llegan más arriba de lo que se pensaba, ¿no? Claro, la gente que ha estado en esos riscos, se ha metido por ahí, sabe que llega más arriba, pero bueno, aún así sigue siendo una especie muy localizada y con unas poblaciones bastante limitadas, ¿no? Un endemismo tremendamente localizado, ¿no? Y de las joyas botánicas del macizo de Teno, por supuesto. Esta es otra, también a mi entender, de las joyas botánicas de Teno, como Siberitis, es una de las más llamativas, porque el propio nombre nervoso alude precisamente a una de las características que tiene, los nervios tan marcados que se le ven tanto en el as como en el embés, pero sobre todo el embés, las marcas tan llamativas y de la inflorescencia también destaca bastante, ¿no? Pues esta la tenemos en cardonales húmedos y ambientes potenciales de termófilos subiendo desde Teno Bajo, digamos hacia lo que serían ya esos cardonales superiores, Barranco de la Salvia, por ejemplo, el entorno ese, que está por debajo del Roque Taburco, pues en ese entorno ahí podemos encontrar la Siberitis nervosa, que si no me equivoco creo que también tiene, por lo que he leído, un patrón de distribución bastante restringido, ¿no? Dentro del macizo de Teno, ¿no? Y esta, ya la comentábamos antes, la Micromeria densiflora. Esto fue un enigma botánico durante un tiempo, ¿no? Porque no se sabía, se había descrito la especie, me parece que era Brousonet, si no me equivoco, que la había descrito, ¿no? La recogió Brousonet, vale, pero perdón por el error. Pues nada, en cualquier caso, la había mencionado Brousonet y no se sabía la procedencia precisa de dónde era esta planta, había dudas al respecto, ¿no? Hasta que se aclaró, gracias a Aurelio Acevedo, que habíamos hablado antes de que falleció tristemente hace poco,
Arnoldo Santos y luego Alfredo Reyes Betancourt publicaron un trabajo en el cual dan a conocer el redescubrimiento de Nicomedes de Flora y localizan geográficamente dónde están las poblaciones, ¿no? Que en principio, por los recuentos que se han hecho, bueno, yo mismo estuve un poco ahí haciendo por mi cuenta una evaluación un poco, pero no para ningún organismo, sino porque, guiado por la publicación, pues fui a las localidades, y sí es verdad que parece que no hay mucho más de 300 y pico, 400 individuos. Esa por lo menos es la sensación que da cuando estás en las poblaciones, que las poblaciones son bajas, y está además apenas en, creo que eran 5 o 6 cuartiles de 500 por 500 metros. O sea, en una distribución muy restringida realmente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en los riscos donde están, algunos riscos es relativamente común. Por ejemplo, en la zona de la baranda, en lo que sería la zona de la baranda, cuando se abre un poco el barranco de la baranda, hay unos riscos orientados al norte, en una zona bastante húmeda, y ahí llega a ser relativamente frecuente. Pero claro, nos podemos engañar pensando, no, aquí es muy frecuente. Sí, es frecuente relativamente, pero hombre, si estamos hablando de poblaciones de menos de 500 individuos, no es una planta tampoco que esté para tirar voladores, como quien dice, ¿no? O sea, que también tiene su amenaza, ¿no? Y esta, para mí, desde mi punto de vista particular, no sé, es de las siberitis más bonitas de Canarias. Bueno, y de Tenerife quizás para mí la más llamativa, ¿no? Cuando yo me enteré de la descripción de Álvaro Marrero, que había hecho, bueno, en la revista Vierea, revisó el complejo de Siberitis bradicaulio y dio a conocer esta especie dedicada a Arnoldo Santos, Siberitis santosi, claro, inmediatamente nombrada la zona de la Mulata, yo conocía esa zona, digo, hay que ir ahí a buscarla, pero no costó nada no encontrarla, o sea, fue llegar inmediatamente por una pista de tierra prácticamente, llegas y ya las tienes ahí cerca de la propia pista, de los senderos que parten desde la pista, la tienes bastante fácil de ver, ¿no? Y encima fuimos en una época que estaba en floración, porque florece, ¿no?, de forma tardía, no es de floración temprana, es de floración tirando ya mayo-junio, ¿no? Por lo menos yo la he visto principalmente floración tardía, ¿no? No es de las especies que florece en febrero, en marzo, ¿no? Y es bastante llamativa porque la vemos ligada a pastizales, o sea, más que de risco, bueno, alguna también llega por supuesto a algún risco y tal, pero las poblaciones principales, por lo menos en algunas zonas de Teno, las que he podido ver, están en terrenos prácticamente llanos o de poca pendiente, e incluso vemos una cierta segregación ecológica, vemos en las zonas más de pastizal, húmedos, sobre todo pastizales húmedos, luego nos vamos hacia los riscos inferiores y encontramos Siberitis cretica, su especie cretica. Es verdad que también las dos coinciden, eso es cierto, y de hecho coinciden que ves prácticamente plantas de una y de otra, una al lado de la otra, ¿no? Pero sí parece que esta tiene apetencia más por los pastizales húmedos y por terrenos situados por encima de los 400-500 metros, ¿no? De hecho es una Siberitis de zonas húmedas, de ambientes húmedos, ¿no? Y la tenemos hasta Baracán, el entorno de Baracán, que sería la máxima altitud prácticamente de Teno, pero abunda especialmente por la zona de la Mulata, es una de las zonas clásicas, donde es bastante común, ¿no? Y esta es una de las aportaciones más recientes a la flora endémica de Teno, ¿no? Que el nuevo milenio, o en este caso he preferido ponerlo como había un milenio por criterios taxonómicos, pero bueno, discutibles por supuesto, según Octavio Aramotoro, que fue quien lo describió, sería, y lo justifica con argumentos, ¿no?, con datos, para él sería Grenouille, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, siguiendo el Biota, que es la referencia que usamos mucho, el proyecto de Banco de Datos de la Universidad del Gobierno de Canarias, la recogen como el milenio, ¿no? Pero ya digo, seguramente objeto de discusión, y luego si tenemos unos minutos para preguntas, que creo que habrá, pues a lo mejor puede ser que Arnoldo o alguien quiera aclarar esta cuestión, ¿no? Pues esta especie, particularmente frecuente, por ejemplo, en la zona de los Carrizales, Masca, en otros sitios también está, más hacia el noroeste, pero yo, particularmente por lo que yo he visto en el campo, la he encontrado bastante común en la zona de los Carrizales y Masca, en riscos sobre todo de cierta humedad, por encima de los 400, 500 metros, sobre todo, ahí lo he encontrado relativamente frecuente. Por ejemplo, en la zona de los Carrizales hay una población muy bonita, que hay una pista muy cómoda además para poder entrar y verla, y se ven perfectamente las plantas al lado de la pista, ¿no? Esta está sacada ahí en la zona de los Carrizales, ¿no? Y me parece una planta bastante bonita, ¿no?, llamativa, ¿no? Y ahora quería comentar algunos ejemplos, entre otros, puede haber muchos más por supuesto, pero por lo menos algunos ejemplos de flora que la tenemos compartida entre el macizo de Teno y el de Anuda. Este sería un ejemplo, ¿no? Ahí en un cuneato, luego en Garabanada, estamos acostumbrados a cogernos el coche, salimos del bailadero, bueno, incluso de la Cruz del Carmen, pero para poner una referencia al bailadero, del bailadero vamos hacia Chamorga y lo tenemos prácticamente por toda la carretera, porque es un vejeque de cumbre húmeda, donde pega el embate de la bruma
y hay humedad hasta el punto de que hay una cierta saturación de humedad, a veces donde está esta planta. Por ejemplo, aquí donde crecía, era un lugar con una humedad tremenda, bueno, lo ven en los briófitos que hay, en los musgos líquenes, o sea, una zona tremendamente húmeda, unas laderas orientadas al norte, al embate de la bruma, y ahí es donde le gusta, en esos sitios son los que le gusta crecer particularmente a la Lincuneatum. En Teno también está, por ejemplo, el barranco de los Cochinos, entre otras zonas, ¿no? O sea, que lo tenemos en Enala y Teno, como acabo de decir. Aquí está la magarza azulada, que también la tenemos compartida entre Enala y Teno, un endemismo bastante de las magarzas, a mí me parece de los más interesantes. Esta sería la malvarrisco encarnada, bueno, también se le llama simplemente malvarrisco, ¿no? El género es un poco discutido, porque según algunos autores sería malva foenicia, siguiendo estudios genéticos recientes, otros lo ponen como la batera foenicia, que es un nombre antiguo. Yo particularmente sigo el criterio todavía del biota, que todavía está como Navaja foenicia, porque además un estudio genético que se hizo, esta planta aparecía en la parte basal donde se dividen las malváceas. Digo, hombre, si aparece en la parte basal de una malvácea, quiere decir que antiguo es. Otra cosa es que sea malva o sea una bahía, pero es un elemento antiguo, ¿no? Y aquí tenemos el trébol de risco rosado, el himno espectable, que como saben está en exclusivo de Teno y de la ladera de Weimar, bueno, y el barranco del agua, la zona esta del valle de Weimar, ¿no? Este sería un ejemplo de distribución suroeste de Tenerife, macizo de abeje, la cerraja de abeje, Sonchus faucehorsi. Bueno, brevemente aquí se ven otras plantas endémicas que por cuestiones de tiempo y de espacio no vamos a poder tratar en profundidad. Las ilustradas aquí en fotografía de Limonium frutescens, Limonium fruticum, y Pelini pálida, subespecie silenci, que la comentamos antes. Las amenazas, pues bueno, he intentado poner un rebumbio ahí de amenazas, que bajo mi punto de vista hay algunas muy discutibles y seguramente hay algunas que va a generar polémica, como esta que puse aquí de la divulgación de las redes sociales, pero es que es lo que pienso, y como esta es una charla personal, pues creo que tengo derecho también a poner algunas cosas de mi criterio, de mi consejo. Y yo soy bastante crítico, es más, no estoy en Facebook, para que lo sepan la gente, y soy un poco anti-Facebook en algún sentido, y no digo contra todo lo que sale en Facebook, pero sí contra determinadas cosas que salen en Facebook. Y uno de los peligros que hay ahora mismo, un peligro grave desde mi punto de vista personal, es la excesiva divulgación de enclaves que están, digamos, prístinos, o por lo menos medianamente conservados, y que se divulgan más allá de lo aconsejable, o de lo que sería aconsejable, y claro, lo mismo te da el que respeta que el que no respeta, porque al final lo que se divulga de una manera masiva, no hay un control tan efectivo de esos sitios. Es que la guardería no da vida con lo que vamos a ver, es que es la realidad. La guardería que tenemos en los espacios protegidos, otro día mismo salía Pedro García Casanova, botánico, de gran amigo, salía hablando a la radio junto con Alfonso Barro del problema que hay con la guardería, los espacios protegidos. Esa es la realidad que tenemos, o sea, guste o no guste, la realidad es la que hay. Entonces, cuando hay un problema de que no hay todos los guardas que debería haber, no está tan vigilados los espacios como deberían de estar, no porque no se quiera, no porque los agentes no puedan o no quieren hacerlo, no, la culpa no es de ellos, la culpa es de las administraciones y de quien tiene que velar por eso, que no han puesto los medios para digamos, poner remedio a ese problema, ¿no? Pero bueno, las amenazas son múltiples: fragmentación del hábitat, pastoreo incontrolado en determinadas zonas, el peligro de hibridación y ilusión genética, las especies exóticas invasoras. La Ploichea ovalis ahora está entrando con fuerza en Tenerife, es una planta que es incluso peor que el rabo de gato en algunos sentidos, yo por lo menos lo considero así, me parece bastante peligrosa. Y bueno, no voy a extenderme mucho más porque ya en tiempo apremio me están dando el toque de a poco y hay que dejar unos minutos para preguntas por lo menos. Sí quería insistir en una cosa, también por ver cosas positivas que hay que verlas de todo esto, ¿no? Que es que hay especies que las que se están haciendo, pues seguimientos de especies amenazadas por parte del gobierno de Canarias, encargados a profesionales del sector, ¿no? Botánicos básicamente, o biólogos cualificados, o biólogas, y entonces pues estas son las especies que por lo menos en los últimos tiempos han estado haciendo seguimientos desde el gobierno de Canarias. Aquí hay una foto de crán de la higata, y aquí hay una foto de Tolpis crassíscula, ¿no? Que son dos de los endemismos que se han estudiado a ese nivel, ¿no? Y bueno, en cuanto a la normativa de aplicación, siendo muy simplistas y sin mucho tiempo de entrar en detalles, pues tenemos desde el catálogo canario de especies protegidas, el catálogo nacional, la directiva Hábitat, el convenio de Berna, la orden de protección, que hay gente que piensa que está derogada, pero no está derogada, aunque sea del año 90, derogada no está, es decir, que se supone que sigue siendo válida, por lo menos para determinadas especies. Los planes de recuperación y conservación de especies amenazadas,
sobre todo las especies que están en peligro y vulnerables en el catálogo, y los instrumentos de planeamiento de los espacios protegidos, que claro, al poner sobre papel, sobre documentos lo que se puede y no se puede hacer dentro de los espacios, también afecta a la flora, ¿no? Y por supuesto la Red Natura 2000, la SEC, que también llevan su planificación, ¿no? Y bueno, ya estoy terminando, y una charla como esta, para mí, por lo menos, no puedo dejar de acordarme de Aurelio, porque, bueno, es verdad que no es que fuéramos unos grandes amigos, pero sí era un amigo, era un conocido, una gran persona. De hecho, tengo una anécdota con él, de poco antes de morir, le había pedido una foto de Viola Palmensis, de La Palma, porque tenía un amigo que tenía interés en ilustrarla, hacer una ilustración, pues él, como siempre, muy amable y muy buena gente, me mandó las fotos, y la verdad que para mí, cuando me enteré de la situación que tenía, él estaba todos los días prácticamente intentando saber de cómo estaba la situación, y fue una agonía terrible, ¿no? Porque, como saben, no murió de manera inmediata, sino fueron pasando los días hasta que el pobre ya falleció, ¿no? Y fue bastante terrible, ¿no? Debajo, dos ejemplos de la flora, de las aportaciones de Aurelio a la flora de Teno. El redescubrimiento, establecimiento claro de que sí hay eufobia burleana en algunos enclaves del macizo de Teno, que lo publicó junto con otros autores, y el descubrimiento de Micromeria densiflora junto con Arnoldo y Alfredo Reyes. Esas fueron, sobre todo, sus principales aportaciones, entre otras, que hubo más, a la flora de Teno, ¿no? Y nada, por último, los agradecimientos. Gerardo García Casanova, que creo que está por ahí, que me cedió fotos de una serie de especies, o me las cogí yo por la cara, pero se lo dije antes, por lo menos, para que las iba a coger. Luego, Bernardo Rodríguez, buen amigo también, me cedió fotos de paisajes y de algunas especies. Mi buen amigo Pepe García Casanova, me cedió fotos de fútbol boliviano. Javier Martín Carvajal, que está por ahí, también agradecerle su deferencia con fotos de Aurelio y demás. Y Ricardo Mesa, Teneri Rivero y Beatriz Fariño me dieron información detallada de cómo estaba la situación con los SEDAS del gobierno de Canarias, porque al fin y al cabo había que hablar también de lo que se está haciendo por parte de las administraciones públicas. Y gracias a todos y a todas por la atención prestada, y a ver si da tiempo de hacer alguna pregunta o intervenir. Gracias. ¿Una pregunta? ¿No tiene nadie una...? Ahí está, como... Bueno, en primer lugar, me ha gustado mucho tu charla. Yo ya, como tengo problemas de oído, pues la he oído a medias, pero bueno, he visto las imágenes que son importantes, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Existe en Teno, asociado a la Virea levigata, la Policarpea carnosa, con la cual se dio en su día una comunidad con un o dos solos inventarios en el libro amarillo que tenemos del famoso congreso que se dio en la época gloriosa del Departamento de Botánica en La Laguna? Y como no la he visto citada, y es una hermana que la tiene también en Anaga, bastante, en sitios además donde está casi sola, viviendo en condiciones verdaderamente infrabotánicas, ¿no? ¿Verdad? Pues te quería preguntar si junto con la Virea has visto con frecuencia la Policarpea, digamos, carnosa asociada a ella. Si eso funciona. Se me oye bien, porque igual nosotros El vídeo, perdón. Pues muchas gracias por sus palabras, Wilfredo. Y nada, comentarle que lo que acabo de decir, sí, por lo menos claro, en Teno, bueno, nada, no porque me Virea, ¿no? Pero en Teno yo lo he visto con cierta frecuencia por el Fraile y por los riscos que hay entre lo que sería la carretera y antes de llegar a Teno Bajo, con relativa frecuencia las he visto juntas. Hombre, evidentemente no siempre aparecen juntas, pero sí las he visto. Pero es verdad que en la Naga también aparecen con bastante frecuencia, por ejemplo, yendo al este de San Andrés, la carretera que va en dirección al este de San Andrés. Pero claro, ahí tenemos la Salvia Bronzonetti, que sería otro de los elementos que conecta Naga y Teno, y tenemos la Policarpea carnosa también creciendo ahí, pero no tenemos la Virea levigata, ¿no? Pero es verdad lo que dice, que yo creo que con frecuencia eso suele ver en Teno, en algunos lugares, ambas especies. No la mencioné porque, claro, me hubiera gustado, si por mí meto 20 especies más, pero claro, las cuestiones de espacio pues son las que son, y de tiempo hay que restringirse a un tiempo, ¿no? Pero... Sí, ¿sabe? En la carretera de Ideste, por ejemplo, de San Andrés.
Y en el barranco de Masca también relativamente frecuente, ¿no? La salida de Brausonetti, por lo menos creo que es frecuente. Ajá. Es el pasado. El futuro no lo veo claro, pero la historia la conozco. El género, concretamente, al hablar de Bramwell y al nombrarlo, yo me acordé que él y Esbentenius, digamos, descubrieron un género nuevo en aquella época que se llamaba Heywoodiana. Bramwell le dedicaba eso a su maestro, Vernon Heywood, que acaba de fallecer hace algún tiempo, y que de alguna manera, bueno, pues estuvo publicado en los sitios donde publicaba Esbentenius, que eran los catálogos de las especies que tenía en el jardín botánico cuando él estaba todavía, creo que en las últimas. Eso posteriormente pasó, digamos, a Hipocoeris, Hipocoeris oligocéfala, por una persona que era un experto concretamente en la compuesta de Berlín, el profesor Lack, que yo lo conocí en Florencia y con el cual hice una buena amistad, y me lo dijo. Y dije, mire, eso no es así, eso va a ser un Hipocoeris. Y bueno, lo corrigió, forma parte, digamos, de los trabajos que normalmente se hacen cuando se profundiza en la flora y de alguna forma contribuyen pues a aclarar definitivamente las cosas que pues uno ve de una manera y luego viene un experto y dice, no, esto es esta cosa, y se corrige y adelante. Hoy en día, desgraciadamente, en la botánica taxonómica, pues hay una enorme confusión con cosas que son absurdas, pero me lo parecen a mí. Pero es la nueva confrontación con los nuevos procedimientos taxonómicos que de alguna manera pues le hacen a uno retumbar las cosas que tiene en la cabeza y que aprendió de joven y de maestro luego, ¿no? Pues esa era lo que te quería decir, que Bramwell le dedicó a su maestro, Vernon Heywood, catedrático de la Universidad de Reading, y luego estuvo concretamente en el Museo Británico, o no sé si en el Museo Británico o en el Jardín. Y en fin, pues era simplemente ese detalle de recuerdo histórico. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rubén, agradecerte, caramba, este magnífico repaso que a los que peinamos canas nos hacen falta de vez en cuando, porque se nos olvidan las cosas. Eres un gran andariego, un gran florista y un gran conocedor de la flora canaria y en especial de telo, que es de lo que hemos hablado hoy, ¿no? Ha sido muy gratificante, además unas fotos magníficas y, bueno, una información excelente. Bole no debió de andar por teno, no tienes tu idea de eso, porque estoy convencido que si hubiese andado por allí, algunas de las especies de los endemismos, de los muchos endemismos que han sido descritos a posteriori, conociendo su fino olfato, los hubiese dado, ¿no? Pero yo no tengo idea de... Yo por lo menos en lo que rastreé, intenté, se me escaparon cosas, evidentemente, se me habrán escapado. Pero en lo que rastreé, por lo menos lo que pude rastrear, no encontré en los varios trabajos que tenía accesibles en ese momento, cuando estaba repasando cosas, no encontré nada concreto de teno, pero no descarto, no sé si Arnoldo sabe si Bole estuvo en macizo de teno, no tengo noticias concretas de... Sí sé que, por ejemplo, Brausonet o otros autores que no los nombré muy en detalle, claro, es que la lista, cuando hice la relación, por eso pedí disculpas, porque me habré dejado gente fuera, claro que me habré dejado gente fuera, pero claro, habría que un poco ser selectivos de cierta manera, sobre todo aquellos botánicos y botánicas que han aportado o están aportando a día de hoy también y en el pasado sobre teno en concreto, claro, se me quedaron algunos, por supuesto, ¿no? Pero yo Bole, por lo menos hasta donde tengo noticias, de hecho no hay ninguna especie de teno que sea de Bole, o sea, publicada por Bole, aportada por... no hay ninguna. Los endemismos de teno no. Sin embargo, Esbentenius ya sabemos que, por ejemplo, tiene unos cuantos, y bueno, y otros botánicos más posteriores, más modernos también, ¿no? Pero bueno, Esbentenius había que destacarlo porque yo creo que es de justicia, ¿no? O sea, que no se concibe la flora de teno sin Esbentenius, ¿no? Igual que no se concibe... Pues, por ejemplo, a día de hoy, la flora de Fuerteventura sin Stefan Scholz, por ejemplo, ¿por qué no? Porque es que cada isla, o Alfredo Reyes de Tancor con Lanzarote, por ejemplo, hombre, cada isla tiene sus referentes y tiene sus especialistas, ¿no? Yo creo que es de justicia reconocer a mí por lo menos me gusta reconocer a
a la gente que ha trabajado cada cosa y, hombre, y si doy una charla, me puedo equivocar, por supuesto, porque soy humano, pero por lo menos intentar reconocer la labor de los que han trabajado en la zona que uno está abordando, ¿no? Que está, y te agradezco las palabras que me has dicho. ¿Arriba? Cortita. Bueno, gracias, Rubén. Te quería preguntar que en las amenazas vi cómo nombrabas los conejos, pero en concreto en Teno y en Anaga también se sabe que el tema de las cabras asilvestradas también ejerce una presión muy grande en la flora. No sé si, ¿por qué no la nombraste? Si fue un despiste, y si puedes ilustrar también qué presión ejercen concretamente, y los conejos, pues sí puedes nombrar. Está bien que me lo digas, pero cuando Borja me hizo señas ya de que me quedaba poco tiempo, ya voy poco agobiado, claro, porque tenía varias diapositivas y entonces, hombre, intentando resolver un poco la situación, me quedé pendiente de lo de las cabras. Hombre, lo de las cabras, vamos a ver, yo soy un poco, a ver cómo explico mi posición con el tema de las cabras, porque es un tema delicado, ¿no? Y tampoco se puede coger desde mi punto de vista, un punto de vista muy personal y que a lo mejor va a chocar con algunas personas que están aquí, pero lo digo desde mi punto de vista personal. Con el tema de las cabras hay que tener mucho cuidado también, ¿por qué? Porque, hombre, Teno Alto también tiene una zona, como sabemos, de pastizales, que la vocación es de pastos ahí, y a día de hoy pues vive una serie de ganaderos y de ganaderas, bueno, han vivido toda la vida de eso y tal, y además conozco a algunos de ellos personalmente y he tratado con algunos de ellos, entonces yo creo que, igual que en Nueva, a lo mejor la situación no sé si es un poco diferente, pero en Teno Alto, concretamente yo creo que lo que hay que hacer ahí desde el punto de vista de lo que se vaya, las medidas que se vayan a tomar, que hay que tomar algunas medidas. Lo primero, una reunión con los cabreros, es que no se puede tomar medidas de espaldas a las personas que van a verse afectadas. Y desgraciadamente lo digo porque a veces se han tomado medidas, esto es una crítica a la gestión, en determinados momentos, no digo en general, pero si en algún momento ha habido medidas que se han tomado de forma unilateral y sin contar con las personas que viven en el lugar. Y yo creo que no se puede hacer eso porque además nos gusta o no nos gusta un parque rural y está ahí la gente viviendo también de la ganadería y a mí me gusta también echarme un bocadillo de queso blanco con un vasito de vino en la venta de Cipriano en Teniente, y lo que te diga, y con muchos de los que estamos aquí seguramente. Entonces también por un lado nos gusta el queso blanco, es verdad que nos gusta ver a las plantas que no se las comen las cabras, sobre todo a las endémicas y tal, las más raras, pero tiene que haber un punto de encuentro, tiene que haber un punto intermedio, o sea, no podemos ir de súper radicales desde mi punto de vista, tampoco con el tema de la ganadería, que hay que tomar medidas y que hay que hacer cosas, sí, pero hay que acercarse a la gente que vive de eso, ¿no? Y tener un punto de encuentro, no radicalizar enseguida las posturas y enfrentarse abiertamente. Yo, desde mi punto de vista no es lo ideal en esas circunstancias. Pero bueno. Una última pregunta, pues ya, despedimos a Rubén con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Rubén.